Hola, yo soy Evira San. En ocasiones me ha gustado muchísimo hacer lecturas de energía de personajes importantes. Y el tema del día de hoy es una lectura de energía del triste y trágicamente fallecido campeón de la Fórmula 1, Ayrton Senna, quien se mató en una de las carreras de Fórmula 1. Él murió en un accidente en una carrera después de ser 3 veces campeón mundial. Su muerte no parece haber sido algo azaroso, sino más bien parte de un plan en que él estaba regresando en aquella vida a la luz espiritual. La lectura de energía que le he hecho muestra lo siguiente: considerada como viable para comenzar un camino de virtud, sin embargo con todas sus fuerzas haciendo de sí mismo algo parecido al pabilo de una vela, en oración, en sacrosanta vigilia espiritualmente Ayrton Senna da Silva, para que la humanidad sepa que la oportunidad única de cumplir con Dios no se cierra nunca. Ahora entro en la imagen de una vida pasada. Observo a un varón con ascendiente de poder, de control, de dominio, quien es especialmente inflexible con alguna situación de limitación familiar relacionada con madres e hijos. Parece que pedía algún tipo de retribución a esa gente sobre la que tenía ascendiente, contribución para su persona de él. Sabía que esa gente estaba limitada. A veces parece que lo que pedía era trabajo esclavo. En ocasiones se servía físicamente de las mujeres en condiciones de mucha precariedad. Ahora distingo en planos espirituales un castigo espantoso, un alma que queda en silencio, en cuclillas o semi-hincado en el astral, con una cadena que de hecho le atraviesa uno de los pulmones. Su penitencia duró 5 años. Vino a este mundo como un juramentado, en el sentido de algo muy parecido a una penitencia. Sabía que tenía los segundos contados. El que haya sido el tricampeón mundial de Fórmula 1 se le derivó de clases en el astral, de alguna capacitación para lo especialmente fugaz la velocidad, fugaz la reacción muscular del automóvil ante la velocidad. Se le ve roca que brilla como con destellos en la sustancia de su naturaleza espiritual. Se le distinguen voces en su naturaleza espiritual relacionados con esa roca, que son como comandos para salir adelante de situaciones particularmente difíciles y obstaculizadas. Una vida de pago es aquella en que el alma termina enfrentando todo el peso de una deuda espiritual del pasado, es decir, un karma, con toda clase de limitaciones, soledades, abandonos, sufrimientos, discapacidades y malformaciones, a cual más trágicas y espantosas. Una vida de cambio, una vida de pago, de compromiso espiritual de una vida anterior. Un hombre que llegó a la cima del éxito y la riqueza no me parece que haya estado en vida de pago, sino él en algún momento ya debía haber tenido, si es que hubiera sido requerido, una vida de pago anteriormente a la vida como corredor de autos. Y lo que presenciamos en su vida humana como corredor fue posterior, es decir, como un alma liberada de deuda espiritual, pero sin embargo la energía sigue mostrando esa particularidad de que en su ser sí hubo una deuda espiritual, por lo menos en alguna vida del pasado. Y no nada más eso, pues incluso, como dice su energía, sus minutos estaban contados. Continuó con la lectura de video. Él pasó en planos espirituales tiempo en la oscuridad. Se ve que el dominio que ejercen esos espíritus de tinieblas es la no capacidad que ahí se tiene para levantar la voz, ni para protestar, con un sentido de autohumillación. Esos seres de tinieblas a cargo en ese lugar, y con un sentido tan profundo de vergüenza de las almas que ahí van a dar a tales planos de tiniebla espiritual. Esos seres de tinieblas, de ese lugar de tinieblas en planos espirituales, tienen entes que no quieren que nada florezca,
que nada salga adelante, que quisieran negar hasta la misma negación. Mi comentario es que México ha tenido 100,000 muertos en la suicida embestida, pues personas que no han sabido tomar las decisiones adecuadas para terminar con ciertas amenazas de violencia en nuestro país, y que todo ello finalmente en el futuro va a generar almas que tengan que enfrentar pagos espirituales, eh, dependiendo del grado de involucración que hayan tenido en esa historia. Todos nos hubiéramos imaginado, menos que Ayrton Senna da Silva hubiera estado muy probablemente involucrado en una historia de esclavismo en una vida pasada. Él era brasileño y Brasil también estuvo involucrado en el tráfico de esclavos en algún momento de siglos anteriores. Nada más que se ve que él ejercía algún tipo de condicionamiento o de imposición de poder sobre personas que se encontraban en estado de precariedad e indefensas precisamente a consecuencia de tal esclavismo. Así es que por lo menos en una vida pasada él había sido pues limitado por los guías, castigado, y había tenido una vida de pago, por lo menos en el pasado. Se observa otra ceremonia en planos espirituales para almas que vienen a nuestro mundo después o en medio de grandes pruebas y desafíos espirituales. Ayrton Senna da Silva traía un implante en una de las partes laterales de una de las palmas de sus manos que le impedía hablar. Él había visto horrores de almas que parece que se habían sumido en la maldad a tal grado que habían perdido incluso la esperanza para regresar a la luz. Eso lo había visto entre una vida y la siguiente, en el pasado. Es aterrador. Él sabía que la oportunidad tan única que iba a experimentar le venía por méritos más bien de grupos espirituales relacionados con su persona, uno de los cuales es de almas de gran luminosidad para el juicio certero e infalible. Una de las preguntas del por qué un alma decidiera, como dice la lectura, sumirse en el mal, sería el tipo de retribución que recibiera, toda vez que ni el placer ni la propia importancia parecieran suficiente retribución para motivar eso. Por desgracia, uno de los esquemas es la soberbia, decir que se va a hacer mi sola y personal voluntad porque yo lo quiero, cuando yo lo quiero, como yo lo digo, porque yo lo mando, porque es mi voluntad más allá de la realidad, de la vida o de la creación, y por supuesto de los demás. Por desgracia, y téngase bien en cuenta, la soberbia sí es un camino que puede hundir en el infierno. Otro de los esquemas que se ve en la energía del corredor de autos es la esclavización, cuando de un acto malo se pasa a otros peores que van haciendo cada vez más difícil que el alma tenga la fortaleza para enfrentar espiritualmente lo que ha hecho. Las palabras que vienen a dictarme a continuación en aquel entonces, cuando hice la lectura, me llegaron a dictar los invisibles lo siguiente: los regresos a la luz jamás serán bienvenidos por esos seres de tan profunda tiniebla. De ahí la terrible desesperanza tan sin horizonte que yo estaba viendo en la lectura. Lo recalcamos, dicen los invisibles. Es la intención de sus seres tan aborrecibles el que un alma nunca vuelva a ver la esperanza. Y es lo que tú estás describiendo como imposibilidad para regresar a la luz. O más bien, no imposibilidad, sino una gran dificultad, la cual está abierta, el regreso a la luz está abierto eternamente, de todas las eternidades, a todas las almas que desean regresar a las manos de Dios. Él conocía que hay un abecedario del bien condicionado que tuviera la característica de aquellos que han pasado a una especie de plan B espiritual, que significa aquellos que han perdido en alguna forma una parte de la inocencia espiritual, que en tal abecedario existen condicionamientos crecientes hacia almas que ya se han recuperado de sus deudas espirituales kármicas del pasado, pero que sería difícil que vuelvan realmente a ver los horizontes
tan puros y tan limpios y tan abiertos como cualquier otra alma que no hubiera sido tan culpable lo vería. Parece que lo que aquí muestra la energía es que el perdón de Dios es efectivo, pero que quedara en cada alma que hubiera sido culpable el lograr el mismo nivel que tenía antes de la culpa. Yo ahí no veo ninguna imposibilidad, sino más bien una dificultad relativa que asumo dependerá de cada alma en particular. Observo que él era una especie de escarmentado al que se le había advertido con terrible exasperación por parte de los guías de luz que la vida humana es y será eternamente intocable, que en ellos está la obligación espiritual de hacerlo ver con toda claridad a quien quiera que haya atentado contra la vida. Vuelve escena de aquella vida pasada, donde veo que de hecho él estuvo teniendo hijos con aquellas mujeres, por cierto, muy limitadas dentro de una situación de esclavitud, que por lo que respecta a la familia que formó era un hombre normal y convencional en aquella vida, pero con un terrible patio trasero de una doble vida en que era tan cruel que parece que se dedicaba en parte a cerrar la esperanza de aquellas personas, es decir, crueldad para con las personas con quienes establecía algún tipo de fertilidad humana, biológica. Continuó viendo que en el desenlace de su labor como capataz fue sustituido y gozó de favores de medrar, generar beneficio y ganancia para sus superiores, pero que hubo un descrédito muy generalizado que partía desde la cúpula de aquellas personas hacia abajo, en el cual la actividad misma que detentaban fue desapareciendo, como un barco que se hunde en el fango. ¿Cuál actividad? La de los esclavistas en aquellos siglos pasados, porque quedó evidente que no era necesaria tal actividad del esclavismo y que además los tiempos ya no solo no lo iban a permitir, sino que iban a resultar contraproducentes e inexplicables el continuar con la actividad de esclavismo en aquellas épocas anteriores de la formación de la nueva cultura que los europeos establecieron en el continente americano. Todo ello apunta a que en una vida pasada parece haber estado muy relacionado y haber sido parte de alguna actividad de esclavismo, que era un capataz de trato de esclavos, pero que sobrepasó cualquier atribución que los esclavistas tuvieran y usó a las personas, sobre todo a los niños y a sus madres. El esclavismo en el continente americano fue una maldición espiritual. Una consultante mía y sus hijos en la actualidad están pagando deuda kármica contraída en una forma muy parecida como la contrajo Ayrton Senna da Silva, por haber abusado de la indefensión de los esclavos, por haberlos convertido en cosas, por haberles arrebatado la dignidad de personas. Otra de mis consultantes perdió a su hija en una enfermedad terminal que acarreaba como vida de pago por haber quedado adentro de una familia de esclavistas en una vida pasada y no haber defendido los derechos humanos de la gente que eran hacia el trato digno. La situación es la siguiente. En otra de las lecturas que hice en aquel entonces, en 2010, en el World Trade Center de la Ciudad de México, resulta que mi consultante había perdido a su pequeña niña de 8 años a consecuencia del cáncer. Pasó por todas las radioterapias, por todas las quimioterapias, quedó sin cabello y le curaron el cáncer los doctores. Y murió en el hospital una noche a consecuencia de un infarto, una niña de 8 años. Se nota que ella había formado parte de una familia de esclavistas en una vida anterior y que ella hubiera perdido en aquel entonces pues todas las facilidades y todo el nivel de vida que tenía. En el caso de que ella se hubiera enemistado o criticado a las personas que llevaban a cabo tales actividades de esclavismo,
Entonces, ella no hizo nada, ella no trató con ningún esclavo, ella no traficó con personas, sino que pues ella prefirió no levantar la voz en contra de lo que veía que era el esclavismo, porque hubiera perdido pues su posición en aquel entonces, su posición personal y familiar. Nada más que los guías espirituales, cuando ella regresó de aquella vida, le dijeron que ella había generado una deuda espiritual no por acción, sino por omisión, y por no haber hecho lo posible para impedir ese tipo de trato hacia los esclavos. Ella dijo, acepto mi culpa y quiero pagarlo de una sola vez. Los días le dijeron, no lo tienes que pagar de una sola vez, espérate, vamos a ir encontrando la forma de que lo pagues. Ella dijo, yo podría pues quedar mutilada, ¿no? Y ellos le dijeron, tú no vas a quedar mutilada, porque no se trata de tu deuda, no se trata de eso, tú no la haces más a nadie. Ella dijo, bueno, pues yo lo quiero pagar en un solo pago. Los guías espirituales le dijeron, pues nos sorprende, ¿no? Pero finalmente pues es tu libre albedrío y lo vamos a respetar. Así es que más bien a ti te vamos a favorecer que vayas limpiando tu historial, haciendo tu penitencia, mejorando tu situación, y al final pues vas a tener que pasar por una vida de pago, que quiere decir terminar con tu compromiso espiritual. Me parece que la niña misma eligió cáncer. Y lo que sí vi en esa lectura fue que sus guías espirituales le prepararon el cáncer. Así se lo prepararon y se lo incluyeron espiritualmente. De tal manera que en el momento en que la niña nació, en ese momento ella le provocó el cáncer a su cuerpo. En ese momento la mamá me muestra una fotografía de su hijita, ya completamente recuperada del cáncer, pero todavía en el hospital. Y la niña tenía exactamente la misma expresión en los ojos que tenían las personas traficadas como esclavos por su familia en aquella vida pasada. Nunca vi ningún tipo de involucramiento en la mamá biológica actual, de tal manera que para la mamá, pues al haber sufrido tanto la enfermedad y el tratamiento de su hijo y de su hija y la muerte de su hija, pues terminó siendo para la madre actual una prueba de humildad. ¿Qué quiere decir? Yo no estoy de ninguna manera involucrada en la deuda espiritual de mi hija, pero finalmente pues acepto la voluntad de Dios de que venga con mi hija. Quién sabe si ya supiera la mamá que la niña iba a tener ese destino. Fue tan espantosa la desesperación de los esclavos en el continente americano que a través de su falta de esperanza y del horror, del miedo que sentían, ellos abrieron con esas emociones de baja vibración permanente dos portales dimensionales en el mar, en el Atlántico, a través de los cuales se colaron los seres espirituales que finalmente terminaron fundando las religiones caribeñas de la santería, los cuales, por cierto, pues no de ninguna manera han aparecido en la energía como algo virtuoso, tales prácticas religiosas de santería, sino todo lo contrario. Así es que, desgraciadamente, la actividad del esclavismo en el continente americano ha sido fuente de toda clase de horrores para las almas.